¡Holi! Bienvenidos a Dilo sin llorar, el podcast donde todo se dice con humor, pero no siempre contacto. ¿Cómo estás, André? Muy bien, Adri, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Han sido días. Llevamos varios días sin vernos esta vez. Oye, sí, hace mucho no nos veíamos, es cierto, como que ya hacía falta. Sí, ya. Mira que alguien sí notó que no subimos episodio, el episodio antepasado. Sí, Sí, me sí. escribieron El así, antepasado. así como, ¿por qué no han subido ¿Qué episodio? pasó este Y miércoles? yo, pasaron cositas. Pasaron cositas. El clima no Está, colabora. sí, está muy chévere, está muy chévere. Pero bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ha sido una semana Sí, interesante. me alegro muchísimo. La mía también ha sido interesante. Ha sido muchos retos, pero bueno, ahí vamos. Ok. Adri, yo quedé súper picada con un tema que tú y yo hablamos esta semana en live. Ok, Quiero, ok. por favor, que hablemos sí o sí de esas creencias que tú y yo teníamos cuando éramos niñas. Para las personas que no están en contexto, André y yo hicimos live de esta semana, el día martes, Los y martes. hablamos de muchos temas, y entre eso, las cosas que pensábamos cuando éramos niñas. Que son Eh, bien particulares. bien particulares. Yo pensaba muchas cosas, la verdad. Obviamente ahora sé que fueron muchas creencias que tenía desde el privilegio de haber crecido como en un hogar de mamá y papá, en el que siempre me protegieron y demás. No es que Alguien me este dijo tema, como, André, Adriana está hablando y tú la miras como, ¿cómo no para por Y, o sea, yo necesito que ustedes tengan contexto de que yo soy mal mirada. O sea, genuinamente desde chiquita yo siempre he sido mal mirada. Entonces, es mi cara, no la estoy juzgando. Cuando la juzgo en voz alta. sí, sí, es verdad, eso es muy cierto. Bueno, yo he creído muchísimas cosas de niña, sin embargo, hay una que tengo muy presente y digamos, yo tenía, siempre estuve rodeada de amiguitas y amiguitos que no, sus papás no estaban casaditos. Ok. Entonces, o vivían solo con la mamá o vivían solo con el papá. Y cuando había cosas, eventos importantes o entregas de boletines o algo así, yo recuerdo que siempre iban mi mamá y mi papá. Siempre, Ok. absolutamente siempre. O cuando yo me hacía presentaciones, yo estuve en la banda marcial de mi colegio y a los desfiles iban a verme mi mamá y mi papá. Y me tomaban flores, me tomaban, me, Me tomaban flores y me llevaban fotos. me tiraban flores y me tomaban fotos y me llevaban agua, mi mamá y mi papá. Entonces yo siempre crecí como de los dos de la mano. También esto de que nunca hubo como roles tan marcados, por supuesto que los hay, porque siento que en Sí, sí, todos sí. los hogares los hay y todos los hogares tienen un tinte machista. El que diga que no me parece demasiado ignorante, porque para mí todas las personas somos machistas. Y lo dice una mujer feminista. Es que, o sea, culturalmente Hoy. es como algo a lo que estamos como muy acostumbrados y así no querramos, tenemos como demasiadas cosas ya como tan implantadas en nuestra cotidianidad que es muy difícil soltarlas por más que queramos salir como de ese machismo. De acuerdo. Bueno, a lo que hoy es que, como te digo, yo siempre tenía la presencia de ambos padres, de mamá y de papá. Ok. Y de hecho, cuando yo cometía lo que te comentaba en el live, cuando yo cometía cosas malas, yo prefería primero contarle a mi papi. Entonces, no hubo como esta marcación y esta distancia, no es como mamá se encarga del colegio y papá de X cosa, no. O Ok. sea, a lo que hoy es que yo veía que muchos de mis amiguitos y mis amiguitas, la mayoría, no vivían con su mamá o no vivían con su papá, vivían solo con uno. Ok. Entonces, O sea, como el 90% de los sí, pero pues ahí en yo el era una 90% de niña, los yo era hogares una niña. colombianos pasa esto. Así que el día de hoy vamos a descubrir qué Para mí, pensaba Adriana al respecto. ay, quiero que sepan que esto lo pensó una niña de 10 años, o sea, no podemos funar a las niñas de 10 años. Bueno, no eras tan chiquita, ¿sabes? O sea, Mm. pensé Ah, no, que o ibas a sea, hacer un comentario como de niña de 6 años. no, a los 6 años yo era una casa. Sí fui. Pero a lo que hoy es como yo pensaba que no podían vivir juntos, o sea, para mí no Ok. existía otro escenario posible, no porque no se quisieran, no porque se entendieran, no porque había infidelidades, no. Para mí el que no vivían juntos era porque no estaban casaditos. ¿Me hago entender? Entonces, digamos, si yo... O sea, para ti la separación no era opción. No, No era que no, los papás no se quisieran. no, porque para mí el amor era para toda la vida. Adriana no veía tu voz estéreo ni mujeres al límite. Ni mis papás no me dejaban ver esos programas, ni Los Simpson, nada por el estilo. Mis papás no me dejaban ver ese tipo de ¿Qué programas. veías tú de niña entonces?
los programas animados para niños. Digamos, cuando ellos sí eran como, acá dice mayores de 14 años, ¿cuántos años tienes tú? No puedes ver eso. Mis papás fueron padres muy responsables en todo el sentido de la palabra. Siento que con las herramientas que tenían en la mano, por supuesto que como todos papás tuvieron muchos errores, no, acá no iban a ir a funar ni a mis papás para nada. O sea, siento que fueron Tú excelentes. aplaudiendo eso y yo pensando que literal el 90% de mis conocidos, y de hecho fue una conversación que tuve hace poco con mis compañeros del trabajo, era como, ay, ¿se acuerdan cuando uno llegaba en las tardes y se acostaba a ver todo ese estéreo? No, mis Y papás después no me hacía dejaban ver tarea. eso y decían como esos programas no son para niños. Y si yo iba a ver programas de adultos, los veía con ellos, digamos El Desafío, que es un programa pues para adultos propiamente. Ok, No, yo no, nunca, digamos lo que te digo, o sea, la mayoría de mis compañeritos llegaban a ver, ay, ¿cómo viste los Simpson? Y yo, mis papás no me dejan ver eso. Y al son de hoy, a mí no me gustan los Simpson, pero es porque yo nunca pues los vi. Entonces obviamente veía televisión, no es como que no puedes ver televisión, no. dice, Pero mis papás no hacían nada malo, solo no me dejaban ver televisión, no me no, no, dejaban leer. pero eran siempre como muy responsables con el contenido que yo consumía Ok, en general. Y me acuerdo cuando pues nosotros teníamos computador en la casa y todo eso, yo me sentía como la chica, porque en la cuadra solo teníamos como computador 3. ok, Y con entonces, su respectivo encarta. sí, 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 entonces me acuerdo que decían como solo media hora y mi papi la mayoría del tiempo se hacía detrás mío para ver que yo era lo que hacía ahí, ¿sabes? Entonces siento que siempre fueron como muy responsables en eso. Pero lo que hoy es que yo pensaba que, digamos, si tú no vivías con tu mamá y tu papá, era porque no estaban casados. No era por cualquier Ok. otra razón, no. Pero a mí era porque no estaban casados. Y en mi mente, yo, cuando ellos decían como, no, es que mi mamá y mi papá no vivían juntos, yo, ah, bueno, pero ya no más falta que se casen para que empiecen a vivir juntos. Y los niños Así, que los papás pelearon y se separaron los niños. Ah, no, digamos, yo recuerdo que tenía una compañerita, no voy a decir acá el nombre, pero yo a ella la quise muchísimo y la mamá y el papá estaban separados, sin embargo vivían muy cerca, o sea, ella vivía muy cerca como la mamá, vivía con la mamá y vivía muy cerca del papá, entonces frecuentaba al papá. Y me acuerdo que ella decía como, no, la novia de mi papá, como así que la novia de tu ¿y papá? tú por qué tu papá tiene esposa y Sí, tiene novia? o sea, porque tu papá tiene novia, si la pareja de, o sea, en donde yo decía así, si tu mamá no es la esposa de tu papá, como que tu papá tiene novia. Ok, Entonces, ese ok. tipo de cosas a mí me chocaban Te mucho. rompían el Y cerebro por exacto, completo. es algo que yo no podía normalizarlo por más que quisiera. Obviamente ya cuando crecí me di cuenta que, bueno, los hogares disfuncionales y todo esto, y que yo crecí Que en un los hogar hogares colombianos. y yo crecí en un hogar muy privilegiado, pero en ese punto yo decía como, ah, no, pero ya nomás se casan dos papás y ya. ¿Cómo le informo a tu Adri de 10 años que mis papás no son casados, pero No, siempre vivieron juntos? O sea, al son de hoy mis papás viven juntos, imagínate, Adriana. imagínate, pero bueno, pero eso en Ajá, un o sea, hogar sí, yo siempre tuve mamá y papá, entonces al son de hoy mis papás siguen le caes juntos. bien a la Adri de 10 años. Entonces, Adri a sus 10 años hubiera dicho, como tus papás son casados, y yo como, no, no son casados. Sí, bueno, Uy, yo tengo algo muy, muy similar, y es que alguna vez escuché que hablaban de que a la gente la excomulgan de la iglesia, no sé bien cómo es el término. sí, sí, O sea, como que la, pues dependiendo, la religión es el término. digamos que en el término católico, como que la excomulgan de la iglesia, sí vive en pareja, pero no son casados, o sea, como esto de vivir en unión Ah, libre. como en pecado. Ajá, entonces yo una vez le dije a mami, como mami, tú no puedes ir a la iglesia, ¿cierto? O sea, en mi cerebro mis papás no podían entrar a la iglesia, pero yo era consciente de que íbamos a la iglesia. Entonces era como si nosotros vamos a misa y demás. Entonces, como, o sea, como que, ¿será que este cura es nuevo y no sabe que mis papás no son casados? ¡Ay, O qué sea, porque según yo, tierna! el cura conocía a mis papás, lógico, o sea, Obvio, obvio, obvio. obvio, el Mira cura que sabía yo quiénes crecí eran en un mis hogar papás. cristiano y yo no tuve acercamientos a la religión católica casi nunca. Entonces, de hecho, a mí ahorita la religión católica es como, mm, le tengo mucho respeto porque yo nací en un hogar cristiano, mis papás, Ok. yo soy lo que se diría cristiana de cuna. Eso de que tus papás, tú naces, así como Sí, naces en hogar católico, en hogar exacto. cristiano. Para mí nunca fue como, tienes que rezar y todo eso y aprender el Padre Nuestro. Eso fue un choque muy fuerte en mi colegio, pues en todos los colegios por los que yo pasé, porque siempre cuando hacían formación y izada de bandera, O daban religión, o sea, sí que se en rezaba los el Padre colegios dan Nuestro. religión, pero igual es religión católica, o sea, no es como que Ajá. dan clase de religión y te van a enseñar de budismo, o sea, es Bueno, eso, como de pronto un profesor entre mil. digamos en mi caso, es que yo primero estudié en un colegio cristiano. Ok, Entonces yo llegué, empecé a estudiar en un colegio cristiano y en el colegio cristiano pues era como todo en religión, en relación a la ok, religión cristiana, era un colegio muy chévere porque era privado, entonces éramos como
el salón no era como uno público, pues que hay 40 estudiantes, ¿no? Entonces, ajá. Ajá. Y ya cuando yo pasé a un colegio público, porque por supuesto estudié en colegio público, me acuerdo mucho que Su carita clasista lo dice todo. no, 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 no. Yo Toca, estudié en colegio ahorita público. veremos cuando en la grabación, como dice la cara, que yo estoy segura que fue una cara normal. El punto es que ya después, cuando pasé a colegio público, quien daba religión era una monja. Y cuando hacían formaciones y todo eso, me acuerdo que nos hacían rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Y entonces pues yo me quedaba callada porque yo nunca me los aprendí. O sea, yo me los aprendí ya con 14 años, imagínate. Siento que los niños se los aprenden desde chiquiticos. En mi caso no fue así. Entonces fue como un choque cultural muy fuerte. Siento que yo tuve muchos choques culturales también porque nosotros no comíamos con las noticias. Mi papá decía que eso daba asco por las propagandas que salían, como de pies y todo eso. Él decía, Ok. aparte que también daban como muchísimas noticias fatalistas de asesinaron a tantas personas. Uy, y él decía como yo no quiero que cuando esté comiendo eso ingrese a mi cuerpo también, o sea, ese tipo de Ajá, sí, sí, mensajes. sí. Yo crecí en un hogar en el que siento que muy privilegiado, sí, pero que desafortunadamente yo misma sesgué y yo levantaba muchos juicios hacia las otras personas, insisto, pues desde siendo una niña, una mentalidad de niña, pues porque yo decía como no, pues si yo tengo una familia así de chimba, me imagino que todas las demás O personas sea, también. creciste con un montón de juicios de valor Sí, desde tu privilegio. bastantes, Ok. bastantes, eso, muchos, entonces siento que eso es muy funable, como que en opinión funable no es tanto una opinión funable, sino una realidad funable, Ok. porque yo no lo hacía como, lo hacía involuntariamente, de hecho, o sea, tampoco lo hacía como, digamos, ahorita yo opino, y yo opino funablemente, y yo sé que es malo, en ese momento yo no Yo sabía soy que, consciente. Lo que pasa es que igual ahí aplica lo de que el privilegio no te nuble la empatía. Y naturalmente nosotras, creo que lo hemos hablado varias veces y somos personas que vienen de muchos privilegios. sí, Digamos que no todas las personas tienen mamá y papá, no todas las personas tienen unos papás que se esmeren porque uno tenga una educación superior, porque, no sé, que uno vaya bien presentado al colegio, de pronto son como las cosas que uno diría lógicas y básicas, pero pues no pasan en todo, no digamos, pasan en hasta todos los las formas hogares. de crianza. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía compañeritas que crecían con hermanos y les decían como, no, es que tú tienes que atender a tu hermano y cosas así. Y yo crecí, pues yo soy la del medio, pero de muchos hermanos varones. Ok. Y para nosotros siempre, acá me voy a autofunar siendo muy sincera y muy franca, porque seguramente mis hermanos llegan a ver esto y me van a decir mentirosa y no quiero que pase eso. Yo era la que menos hacía vacía. O sea, yo estos roles de que se imponen a la mujer y se espera que haga una mujer, como que atienda la casa. Genuinamente, yo, sin mis hermanos, yo no sé qué hubiese hecho si hubiese crecido en un hogar Hubieras dejado caer la machista, casa. porque ellos eran, digamos, cuando me tocaba lavar la losa, al final la terminaban lavando ellos, este que pues vamos creciendo y nos van enseñando como los oficios del hogar y todo eso, o cuando nos tocaba doblar la ropa, la terminaban haciendo ellos. Yo era la que menos hacía en cuanto a las labores que se espera de una mujer. Sí, como las Entonces, labores si domésticas. hablamos de privilegios, yo estuve en un hogar muy privilegiado en todo el sentido de la palabra, porque a mí no se me impusieron casi roles masculinos y femeninos y lo que se espera de una mujer y todo esto. De hecho, cuando jugaban ellos como brusco o a las luchas o algo así, yo les decía que me dejaran jugar y ellos jugaban conmigo como cualquier niño, Yo, y me daban duro literal, con mi como cualquier hermano niño. nos dábamos durísimo Y siento que eso es algo muy beneficioso y porque saludable. obviamente, porque nunca hubo como esta diferencia. O cuando me acuerdo, pues yo tuve muchísimas Barbies y mamá siempre nos compraba como juguetes y Barbies y todo esto. Y a Sebas le compraba Max Steel y pues sí, ¿sabes? O sea, entonces, y nosotros nos sentamos a jugar juntos y él cogía mis Barbies y yo, pues, nunca hubo como los juguetes de niños y los juguetes de niña. No, en mi casa tampoco. De hecho, esta es una historia muy tierna, pero yo tenía bolsitos, ¿sabes? Como esas maletas, pero minis que le dan a uno cuando uno es niño. Y yo empacaba siempre los carros de mi hermano, porque mi juego favorito era jugar carros. Entonces yo empacaba los carros de mi hermano y le pido perdón a mi hermano por todos los carros que le boté, porque siempre me los llevaba y volvía con la mitad de los que había llevado. No, y eso, siento que eso también es muy importante. Mira que me acuerdo mucho. Yo creía de niña que a las niñas no se les debían regalar bebés porque ellas querían tener bebés. Siento que esos tipos de juguetes encasillan a los roles de género. Y mira que yo, una niña de niña, era muy, igual, muy inteligente, muy razonable. Siento que eso también forja mucho el carácter de lo que yo soy hoy en día, porque yo crecí en un hogar en el que primero no habían roles, o sea, jamás hubo como esos roles encasillados, siempre, nunca hubo una distinción, de hecho, a todos nos tocaba todo por igual.
Ok. Nunca hubo como una distinción de amor, a todos nos decían te amo al mismo tiempo, a todos nos abrazábamos. Mis hermanos no crecieron con una masculinidad frágil, a ellos no les molesta decirle a otro hombre te quiero mucho y abrazarlo como pasa en la mayoría de hombres, para nada, mis hermanos son hombres unos caballeros totales. Entonces siento que también esto de que nosotros crecimos en un hogar muy amoroso, muy privilegiado, Demasiado. O muy, sea, en el sentido de que hoy en día yo agradezco mucho haber crecido ahí porque la mujer libre, altanera, prepotente también, debo reconocerlo, pero también crítica, inteligente, sabia y que se curiosa, es porque nunca me pusieron como un alto, sino que siempre me te dejaban permitieron, sí, explorar. exacto. También recuerdo mucho que yo tenía como compañeritas que ellas les decían como, usted cumpla con hacer trabajos y ya, o sea, en cambio, yo podía leer, yo podía preguntar, yo podía cuestionarme, yo podía cuestionar a mi papá. A otras chicas se les veía como que si cuestionaban a sus papás era una falta de respeto. Y si les preguntaban por qué era una falta de respeto, Ay, no, yo qué le pereza. preguntaba a mi papito, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y él no me respondía, ¿porque soy tu papá? No, jamás, jamás me Jamás. respondió con esa figura de poder, sino que él me explicaba por qué. Él decía, porque yo soy un adulto, tengo más experiencia, porque ya viví esto, ¿sabes? O sea, como que me da razones lógicas y no un porque soy hombre o porque soy tu papá. Entonces, eso han forjado muchísimo la mujer que yo soy hoy en día. Ok. Yo quiero que ahora tú me cuentes como que es cosas que tú pensabas de niña. Y no, yo de niña era muy odiosa. O sea, ¿Era? yo soy muy mal mirada, insisto, yo miro feo y lo disfruto. O sea, genuinamente que alguien me diga, "Ay, es que tú miras feo. Sí, sí, miro feo y no me importa. No me importa tu opinión. Eh, pero eso viene de mi crianza. Yo siempre he sido muy consentida. O sea, yo soy la única hermana de dos hermanos, uno mayor y uno menor. Ok, La sí. adoración de mi papá y pues digamos que yo creería que también la de mi mamá. Lo que pasa es que digamos que mis hermanos, mi hermano mayor sobre todo siempre ha sido muy protector conmigo. Para mi Ujú. papá, pues yo era su mayor anhelo. Y mi mamá siempre fue conmigo como muy cositera, como no sé, de peinarme mucho, de enseñarme muy a ser panidosa. Pero pues yo le salí medio niño, yo era medio terrenator. A mí me gustaban las motos, los carros, el desorden, hacer mecánica con mi papá, desbaratar cosas, volver a armarlas. O sea, yo era un terrenator completo, pero siempre fui como muy, muy cuidada y muy protegida y también pasaba en mi casa mucho esto de que no es porque tú eres la niña, entonces tú tienes que hacerle el aseo a tus hermanos, no, jamás. O sea, literal, mi hermano era de los que me ayudaba a peinar, me ayudaba a listar el uniforme, o sea, ya descarada yo también, sí, un poquito, También pasaba con mi hermano pero mayor. mi hermano mayor era como el que me alistaba el uniforme, el que me limpiaba los tenis de la sudadera porque eran tenis blancos, entonces él era el que le echaba esa cosita blanca para que siempre estuvieran limpios, que me ayudaba de pronto con las tareas. Obviamente uno va creciendo y pues va aprendiendo a hacer sus cosas solo, pero pues literal, y algo que yo debo reconocer es que mi hermano literal siempre, siempre, siempre estaba como muy al pendiente de mí. Entonces, mis hermanos y digamos que mis papás son muy amorosos, o sea, de que todo el tiempo nos decimos te amo, nos decimos te extraño, como que ellos saben que son mi figura más importante. O sea, yo no me imagino en la vida diciéndole a cualquier X te amo sin decírselo a mis papás, ¿sabes? O sea, como que yo tengo tanto que agradecerles que me parece, eso sí me parece funable. Como que tú seas capaz de decirle a un amigo o a una pareja que lo amas ¿Y o no a que tus la amas, papás? pero no a tus papás y no a tus hermanos. Ahora, no aplican todos los casos porque obviamente hay malos papás y hay malos hermanos. O sea, no hay leyes universales. Hay malas personas en todos los aspectos. O sea, yo siempre he dicho que uno tiene que abogar por las personas desde la perspectiva que uno las conoce. Yo conozco a mi papá como papá. Como papá, para mí, él es el mejor. A mi mamá como mamá y para mí es la mejor. Pero yo no puedo decir que mi mamá es buena o mala amiga, porque yo como amiga, bueno, sí, sí la conozco como amiga. En este momento mi mamá es mi amiga, pero Confirmo. demasiado. Confirmo. Pero yo no puedo, digamos, juzgarla, no sé, como hermana o como hija, porque no es el rol que me tocó a mí. Entonces, siento que es algo como que la gente no tiene claro y a veces como que a ti te digan algo y tú digas como, no, pero es que yo sé que mi amigo jamás haría eso, porque tú lo conoces como en su rol de amigo, pero no lo conoces de pronto en su rol de De pareja. pareja. Entonces es como, nunca meto las manos al fuego por nadie. Eso se desvió un poquito el tema, pero es algo que quería mencionar. Mi creencia de niña era, no, yo siento que la que más marcada estaba era la de la iglesia, o sea, como que yo sentía que mis papás no podían entrar a la iglesia porque no estaban casados. Pero es Ok. más, yo solo iba con mi mami.
Pero pues mis papás siempre han tenido como su postura frente a las iglesias, como muy distante a las iglesias, porque digamos que ellos sí, como que nos manifestaban mucho esto de que ellos tenían fe en Dios, pero no en la iglesia. ¿Cómo debe ser? Entonces, o sea, como que es un lugar donde la gente sí, digamos que se concentra para rezar y para hacer cosas, pero eso no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Entonces yo crecí como mucho con esta ideología de que yo no necesitaba ir a una iglesia para comunicarme con Dios. Y con el tiempo, pues mi ideología y mis creencias fueron cambiando y se fueron modificando. Entonces, digamos que aún más alejada de todos estos temas, pero siento que en mi casa tampoco hubo nunca como estos ni roles de género, ni obligaciones en cuanto a creencias, ni esto de que no puedes cuestionar a los adultos. Por el contrario, yo era una niña muy, muy contestona. Creo O que por sea, eso estamos aquí como hablando, ¿no? Porque tenemos, de una forma u otra, crecimos con muchas libertades y ahí es sí, donde nos encontramos. Mira que la otra vez, voy a hacer un paréntesis, alguien me preguntaba como, ¿en qué punto ustedes se encuentran? Yo creo que ahí, porque nosotras tenemos personalidades muy distintas, demasiado. tenemos creencias similares, sí, tenemos creencias muy En muchas similares, cosas. pero también creencias muy diferentes en muchas cosas y creo que ahí es donde nosotras nos encontramos. Sí, yo creo que nuestras crianzas dan para que nosotras conectemos en el punto en el que somos mujeres muy libres Exacto. y muy forjadas en sus caracteres y muy diseñadas y muy entregadas al mundo como mujeres que pueden lograr todo. No mujeres que pueden con todo, aunque sí podemos, pero igual nos quejamos, pero sí De acuerdo. somos esas mujeres a las que les dijeron, ustedes pueden con todo lo que se encuentran en el mundo y lo van a lograr, entonces van preparadas y para Sí, lo que no estén preparadas, prepárense que ahí están los libros, ahí está la academia, ahí está el ser autodidacta, ahí está el que te puede resolver la duda. Salgan al mira mundo y que, sí, cojan a ahora que dos tocas manos. ese tema, de hecho, una opinión de pronto funable, no sé si funable, pero una creencia que yo tenía de niña, era que para mí no cabía en la cabeza como los niños no soñaban, o sea, como los niños no Ok, creían, yo voy a lograr esto, y bueno, esto ya vamos como un poquito ya más grande, yo tipo 12 años, yo desde siempre sabía que quería estudiar derecho, que pues lo estudié, lo logré, y yo ya sabía en qué universidad y todo esto, y dónde y todo, y ok. yo, Como desde qué edad dijiste, como creo que quiero estudiar esto o no, así. yo, desde, literal desde mis 5 años yo sabía que quería estudiar derecho. O Ok, sea, eso de que cuando grande voy a ser, yo cuando grande, yo de niña decía, cuando grande voy a ser abogada y estudié ok, derecho, siempre. ok, Para mí nunca fue como un imposible, ¿sabes? Y yo he visto que a medida que van creciendo los niños y ya van llegando sobre todo a la adolescencia, esos sueños que tenemos, pues, tienen las personas, porque en mi caso nunca fue así, de niños fue poco a poco desvaneciendo, fue poco, muy, mucho desvaneciendo, al punto de que dejan de soñar. ok, Y sí. siento que también es como, insisto, la posibilidad de tener un apoyo y creer y crecer rodeada de amor y de personas que te validen y sobre todo adultos, que son las personas que te protegen, diciendo, sí puedes. Yo le decía a mi mamá cada vez que yo le decía, sí, pero es que yo voy a ser abogada. Y ella, sí, mi amor, sí vas a hacer. O sea, sí vas a hacer y sí vas a estudiar y en la universidad que tú quieras. Entonces, y yo cuando hablaba con otros niños y tú y ellos, no, pues lo que toque, ya cuando, insisto, más grandes, tipo cuando ya vamos entrando a la adolescencia. Me acuerdo mucho una conversación que yo tuve con una persona, yo estuve en la, como te digo, estuve en la banda marcial, y a una persona grande de 17 años. Y yo dije, no, es que yo voy a ser abogada. Y se me rió y dijo, vamos a ver que va a terminar igual que el resto en el SENA. Abro un paréntesis, el SENA no es malo, pero ella se estaba proyectando en una niña. Ella se estaba proyectando en mí. Y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa pensando, no en que yo no fuera a ser abogada, no en que yo no fuera a estudiar, sino en porque ella no soñaba y yo sí. Ok. Entonces, acá es como, wow, o Digamos sea, que igual ahí entra el tema, igual lo que siempre decimos del privilegio, pero creo que también ahí entra el tema de la conciencia económica. O sea, yo siempre tuve mucha conciencia económica, demasiado, o sea, como que era consciente de que habían cosas que se me podían permitir económicamente y habían cosas que de pronto no eran prioridad, pero yo nunca supe, afortunadamente, que era que me dijeran no. y no, imposibles, O sea, exacto. como que no, no es imposible, no. O sea, mi mamá, digamos que sí me decía como hija, no hay universidades malas, hay malos estudiantes. Y yo tengo esa mentalidad, como que el SENA no es malo, las No, sí, o sea, yo instituciones nunca quise académicas de como ningún... dar No, a no, no, o ese. sea, sé que no era tu punto, pero mucha gente tiene como ese tema, digamos, con el SENA Sí, y particularmente. seguramente la muchacha que me dijo esto, ella tiene ese pensamiento de Ujú, que a mí me parece
aquí desviándonos un poquito, de hecho que el SENA saca muchos mejores profesionales, bueno, técnicos y tecnólogos, que personas que tienen la oportunidad de ir a la universidad. O sea, a Sí, mí es el verdad. SENA, O sea, no, el SENA no tiene absolutamente nada de malo, pero pues digamos que sí hay mucha gente que tiende como a menospreciarlo porque no hay que pagar, entre sí, comillas, porque igual para tú estudiar sí necesitas hacer un esfuerzo, porque igual los la transportes, los comida, sí, materiales, o sea, los como que uniformes, nadie te regala nada exacto. en ese sentido. Entonces, sí, de pronto el asistir al aula puede ser gratis, pero también tienes que cumplir ciertos requisitos. O sea, como que yo digo que nunca hay que menospreciar Menos, el esfuerzo que hace una persona para poder estudiar, sea de la manera que sea, si sea porque se ponía a ver TikToks para educarse. Si tú te estás educando y no estás comiendo cuento del primer pendejo que te aparece en TikTok vendiéndote cuentos, entonces todo que admirar. y volviendo al tema, esta persona me decía como, no, ibas a terminar en escena, y yo llegué pensando como, ¿por qué no sueña? O sea, entonces yo pensaba que las personas que no se daban la oportunidad de soñar y de creer que iban a llegar lejos eran personas bobas, o sea, dentro de mi cabeza no cabía pues las imposibilidades económicas, sociales, sino que eran personas bobas. Soñar es fácil, o sea, tú te sientas y ya y te Tan pones, boba, ¿por qué no te proyectas a hacer algo más? sí, 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 sí. Ok. Obviamente se me hacía como bobo, como yo, es como sumar dos más dos, tipo yo decía, en algún momento yo sueño, en mi caso yo no sé manejar bicicleta, y yo no Ok, aprendí a manejar bicicleta, pero me duró como una semana y dejé de practicar y pues no sé manejar bicicleta. ok. Y tan fácil como decir, voy a aprender a manejar bicicleta, para mí tan fácil es decir, voy a lograr eso, que pues solo tengo que poner un poquito de esfuerzo, pero lo logro, a eso voy. Entonces se me decía que la gente que no soñaba era boba. Eso es muy tierno. O sea, siento que igual viene como lo que decimos, viene tan desde que en mi casa no era imposible soñar con nada. Entonces, Sí, pues, porque la gente no sueña, porque la gente no quiere sí, hacer y cosas. aquí quiero hacer como un reconocimiento honorífico a mi mamá y a mi papá que desarrollaron una seguridad y una autoestima impresionante en mí, porque yo sí sé que a cualquier otra persona le dicen, no, tú no vas a lograr eso, tú vas a hacer otra cosa y vas a terminar en otra cosa. Y obviamente le destruyen el sueño. O sea, Que hay que agregar a mis papás porque yo soy el tipo de persona que a mí siempre me han dicho, digamos, como ahorita que hablamos de los muñecos y demás maternales. A mí me gustaban mucho los bebés cuando yo era niña por un patrón de imitación. O sea, como que yo veía que mi mamá era una mamá tan perfecta. Y yo ay, decía como, ay, no, o sea, qué chévere, mi mamá siempre está linda, mi mamá siempre nos cuida tan bien, y mi mamá hace tal cosa con mi hermanita, entonces a mí todos esos juegos como que sí me gustaban, pero era un patrón de imitación con mi mamá, completamente. Y yo crecí y yo decidí no ser madre, o sea, como que eso hace parte de cosas que yo no quiero tener hijos. Y como que siempre recibía comentarios, en especial de familiares de mi familia. O sea, yo no voy a decir como de una tía, no, ella es la hermana de mi mamá o la hermana de mi papá. O sea, sigo, yo no voy a decir como, ay, no, es que mi tía, porque para mí que un adulto de 35 40 50 años venga a decirme a mí, a mis 16 años, como, ay, pues para saber que va a resultar embarazada, porque todas uy, decimos lo mismo y acá tenemos tres y, o sea, qué pena, pero yo no. Y a estas alturas de mi vida puedo decir, no lo he hecho y no creo que lo haga y yo creo que ya puedo decir que yo logré mi objetivo que era no ser madre, pero para mí que un adulto venga a invalidarme como esa mentalidad y decirme, pues eso dice uno cuando está joven, eso es porque no se ha enamorado, pues no, o sea, como que es todo hasta mal un con eso, poco pero violento. es demasiado violento, pero como que mis papás siempre me han brindado tanta esa seguridad de tú date que lo que tú quieras es posible y mis papás sí me educaron mucho con eso de estudia, trabaja, crece tú primero y si algún día quieres tener una familia, quieres tener un hogar, pues que tú ya seas una persona que puede darse el Por dos, privilegio de tener un hogar, o por sea, que sea dos. un hogar estable, tanto en lo emocional como en lo económico, como en todos los aspectos. Entonces, como que a mí me dijeron como, es que tú necesitas madurar y crecer y entender que se te va a desarrollar el instinto materno. Yo era como, no, qué asco, yo no quiero eso. O sea, pero yo siempre he sido muy contestona. Y literal, a mi abuela una vez le dije como que esa haya sido su vida. Me parece muy triste, pero no va a ser la mía. Y no lo voy a hacer. Y punto. Y heme aquí, señora, graduada y sin hijos. Igual siento que, aunque nosotras crecimos con muchos privilegios y venimos de contextos donde las niñas a los 16 años ya tenían hijos, Sí, o graduándonos del colegio o siempre había viviendo con como, hombres. uy, sí, pues ya con relaciones, o sea, como que nosotras en 11 ya teníamos compañeros que tenían relaciones de 3 4 años, O relaciones sexuales, digamos, yo tuve relaciones sexuales mucho después de mi mayoría de edad. yo también, o sea, Sí, y yo no eso supe que estaba, era una relación sexual antes de ser mayor de edad.
No, mira que acá una opinión funable y ya fue con esta, pues podemos pasar de tema que esto sí me da mucha risa. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía que cuando alguien tenía algo como feo contra mí o decía como que yo le caía mal sin fundamento, era porque me tenía envidia. Entonces, Ah, sí, mi mamá, o sea, genuinamente, yo a mis 26 años de edad, tú, si tú tienes algo malo que opinar de mí, destacar comiendo la cochina envidia, porque yo estoy haciendo algo que tú no puedes o tú estás proyectando tus cosas negativas en mí. entonces, no, déjalas que es que te tienen envidia. Y, Ay, y nada que discutirle a tu mamá, Adri, porque si tú haces conciencia de cuántas veces le has caído mal a una persona sin razón. por temas ilógicos y después como que ves la vida de esa persona y ves tu vida, ves que sí tiene fundamento en la envidia. Sí, obvio, O obvio, sea, obvio. o si no es envidia, es proyección. O sea, como que un ejemplo, como que, ay, es que Adriana es demasiado bullosa. Entonces, o es Ay, me lo porque han yo no dicho soy capaz mucho. de ser bullosa. Sí, por eso lo cogí de ejemplo, porque era como lo que más te decían. Sí, O porque yo no soy capaz de ser bullosa, o porque me da envidia que tú que sí lo ocupa espacio. seas. O sea, o porque yo lo soy, pero entonces me Ah, fastidia de ti porque me reflejo, me obvio, proyecto ¿no? en ti. Y también hay muchas personas que les incomodan que uno ocupe espacios que ellos nunca se van a atrever a ocupar. Y eso es algo que en lo que yo me reconcilié, porque a mí toda mi vida me han dicho que yo soy muy bullosa, que yo hago mucho ruido. Sí, Siento que eres. este espacio también es como para yo ser bullosa en algo que es mío, ¿sabes? Como el podcast es un punto donde yo, y ya no me molesta que me digan, en algún momento sí me molestaba como, ay, es que tú haces mucho ruido, es que tú hablas muy fuerte, es que tú eres muy bullosa. Es que a la gente le incomoda que las personas ocupemos espacios y yo ya me reconcilié con eso y no Ok. tiene absolutamente nada malo conmigo, sino con las demás personas que se están proyectando en mí. O sea, pero sí, eso es algo que me dijeron mucho. Me siguen diciendo, pero pues ya me vale. O sea, es que pasa demasiado como que, es que tú eres muy brillosa, es que tú eres muy peleona, es que tú eres muy... O sea, a mí toda la vida me han dicho que yo soy muy peleona. O sea, desde chiquita. Pero es que a mí me molestan mucho las injusticias. Ay, por O dos. sea, Ay, yo compro peleas yo no puedo ver una injusticia porque ahí me van a tener peleando por algo que ni por siquiera es dos. mi problema, pero sí es mi problema porque yo habito en esta sociedad, o sea, y yo no puedo con que la gente sea indolente. Te la compro perfectamente. Por dos, yo compro peleas. Entonces, sí, yo soy muy de comprar peleas porque como que no puedo, yo habito esta sociedad como para que tú me digas, ay, no, es que eso no es problema tuyo, no, sí es problema mío. Es problema mío porque yo no voy a permitir que le pasen por encima a otro ser humano. Y eso también viene mucho del hogar, o sea, esos son como cosas que a la Andrea chiquita le dijeron como que nunca te dejes tratar mal, nunca trates mal a nadie, nunca hagas menos a nadie, porque digamos que a mí me enseñaron mucho como que yo sí tenía ciertos privilegios, pero que eso no me hacía más persona que nadie y que obviamente había gente que tenía muchos más privilegios que yo. De acuerdo. Entonces es como, no, jamás en la vida voy a permitir que una persona pase por encima de otra. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, te la compro, nada que refutarte. Tengo una pregunta Dímelo. para antes de que finalicemos el episodio. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de la infancia? O No, sea, yo tengo tienes muchos muchos, recuerdos bonitos. obviamente. Sí, Tienes demasiados muchos, pero ¿cuál? Uno que tú digas este y por qué. recuerdos bonitos. Uy, no, yo creo que los viajes con mis papás, o sea, para mí era muy difícil ver a mi papá porque mi papá es conductor, entonces como que él no estaba todo el tiempo en la casa. Entonces cuando era como vamos a ir a viajar con mi papá, entonces era como que nos íbamos todos el viaje para carretera. O sea, para mí no hay nada más delicioso, no hay avión que valga un viaje en carretera. Ok, O sea, para mí viajar por tierra siempre va a ser 10.000 veces mejor. ok. Entonces, yo amo viajar por carretera. Y para mí un viaje por carretera, parar a comer por carretera, o sea, para mí eso es todo. Es algo que me hace muy feliz. Y al sol de hoy, yo como que de verdad, ahora lo hago en moto, pero es como que siempre viajar y conocer. Y eso es algo que me fue muy como de familia. Y toda mi familia es como muy dada a viajar, a conocer. Mi hermano es igual. Entonces, digo que mis recuerdos más felices siempre han sido como tener la posibilidad de viajar en familia. Ok, ok, ok. ¿Y el Mira tuyo? que, sí, allá iba. Ah, el mío, yo tengo muchísimos, muchísimos. Sin embargo, el recuerdo más lindo y siento que lo que ha forjado también mi personalidad es que yo crecí en una familia muy altruista. Yo sé que, y tengo recuerdos de que mi mamá agarraba habitantes de calle y llegaba y los metía, ellos tenían muchos locales de calzado, los metía al local, al almacén y los bañaban, los alimentaban y trataban de una forma u otra hacer su aporte pequeño a la sociedad. Esto no, uno no solo me hace sentir orgullosa, sino que dos,
yo soy, tú sabes, yo soy una mujer ultra altruista. A mí el plan de ir a ayudar a los menos favorecidos es algo que me nace, me gusta y me parece mucho más chévere que salir de fiesta. Y yo soy una mujer muy rumbera. Sí, Entonces, te entiendo y me identifico y identifico a mi familia en lo mismo. O sea, entonces como sí. que siempre es más importante dar que recibir, estuvo muy presente en mi discurso de crianza, Es siempre. algo, es un recuerdo precioso que yo tengo porque mi mamá siempre, absolutamente siempre, nos enterábamos que la vecina no tenía para comer y mi mamá va a llevarle algo a la vecina. Entonces, y no solo con las personas desconocidas, con las conocidas también, pero el recuerdo como más potente que yo tengo es eso, de que ellos hacían eso con los habitantes de calle, pues que son personas que son súper discriminadas por la sociedad, o sea, Sí. hasta los mismos discriminados discriminan a los Ay, habitantes de calle. me hiciste recordar que había un señor, yo de pronto creo que tú lo identificas, un señor que dormía como muy cerca al colegio donde nosotras nos graduamos, un señor de barba que ya era bastante Mm. viejito. Él era un habitante de calle. Y cuando yo pasaba hacia el colegio, que eso venían siendo como las 5:50 de la mañana, él estaba recogiendo sus cosas para que no lo levantaran de ahí, pues como de mala manera, de donde él se ha acostado a dormir en su esquinita. Entonces yo le decía a mi mamá como, él es mi viejito, o sea, como que me da tanto sentimiento verlo ahí todos los días, que yo literalmente todas las noches compraba onces para llevarle a él. Entonces yo le compraba como unas galletas y un juguito, como que yo pasaba y trataba como de siempre llevarle algo y le hablaba. Y una vez me lo encontré de noche y nos pusimos a hablar y yo te puedo decir, Adri, que la gente a veces necesita tanto ser escuchada más que tú les brindes de pronto algún aporte económico, necesitan que las escuches. Te lo juro, si duramos 3 horas hablando con ese señor, con mi mamá, en el parque de Soacha, como hasta las 9:10 de la noche, fue poquito. O sea, y él nos habló de la mamá, nos habló de por qué estaba en situación de calle y demás, y nos contó como mucha injusticia social que él había vivido. Es como un recuerdo que me tiene muy, muy marcado, pero es como, o sea, es como alguien que de verdad me marcó para siempre. Y también otro recuerdo que tengo chévere es que mi mamá siempre en los 24 de diciembre hace cenas bacanas, o sea, Ok. cenas chéveres. Y antes de que de la medianoche ella hace de más, entonces va y le da a las personas que vea por ahí en la calle. Ay, qué bonito. Sí. No, en verdad, siento que eso también ha forjado muchísimo mi personalidad. A mí me encanta cuánto voluntariado haya, cuánto voluntariado me meto. Sí, A mí soy. me encantan los voluntariados y bueno, eso es un recuerdo bacano. Ahora sí podemos pasar a no me lo pediste, pero te lo voy a decir. Uy, llegó mi sección favorita. Y creo que con este tema de las infancias sí tengo muchísimo que decir. Yo creo que ha sido un capítulo para mí fascinante, pero nadie me lo pidió y lo voy a decir y necesito que se lo graben en su cerebro para siempre. Dejen de creer que los niños son adultos. No podemos tratar a los niños como si fueran adultos. No entienden el mundo de la misma manera que lo entiende un adulto. Odio que le digan a los niños como, es que tú tienes que entender, es que tienes que hacer, es que no hagas, es que no pongas. Es un niño, está explorando, necesita ensuciarse, necesita tocar, necesita... O sea, el otro día yo estaba en un Dollar City y Amamos Dolorcito. amando Dollar City desde siempre. Y había un papá diciéndole al niño, como no toques nada. Y yo decía, si uno de adulto entra acá y todo lo que ve, coge y, ay, mira esto tan chévere, ay, tiene lucecita, ay, tiene tal cosa, ay, yo quiero uno de esos. O sea, así no lo vayas a comprar, uno como adulto va y manosea la mercancía, porque el niño no puede hacerlo. O sea, es exactamente la misma curiosidad. Sí, obviamente hay que explicarle cómo hay cosas que son delicadas, no puedes tocar estas cosas, esto se puede romper, uno de adulto no va y coge la cristalería, hay que explicarle eso al niño. Pero pues si están en el pasillo los juguetes, yo no creo que seguridad vaya a ir a sacar al niño de la tienda por tocar un balón. A la O cárcel. sea, es como deja al niño ser De niño. acuerdo. Siento que hay muchos adultos que hoy en día, uno, reflejan sus infancias tristes en niños que tienen actualmente infancias felices. Y ¿Ok? dos, se excusan en infancias tristes, en que hoy en día por eso son adultos traumados y adultos groseros y malos. Y sobre todo con los niños. Entonces, no, o Uy, sea, sí, ese discurso es que cuando yo era niño a mí me pegaban, a mí me no. decían, a mí me hacían. Sobre todo, mira que yo no sé Odio. si has visto, ahorita hay una ola, qué bendición, de la crianza respetuosa, Ujú, que el diálogo y todo esto. Imagínate si le incomoda a la sociedad actual, que es, se supone que muy moderna y ujú. avanzada. Yo me imagino cuánto les hubiese incomodado si mi mamá se hubiese puesto a grabar cómo nos criaba a nosotros. Y cuando nosotros cometíamos un error, ¿sabes qué? Si mi papá nos sentaba a dialogar. O sea, yo no recuerdo jamás que mi papá me levantara la mano, aparte que él decía a las mujeres no se les pega y tampoco le va a pegar a tus hermanos. Entonces,
mi papá, pero sí recuerdo que mi papá nos sentaba 1 o 2 horas a hablar del error que Mi papito cometimos. también, y no solo de los errores que cometía, sino Sí, de los que él quería que no cometiera. O sea, mi entonces papito me sí, sentaba y y horas el largas discurso. dialogando, para mí la comunicación asertiva es importante porque yo crecí en un hogar donde mi papá era, vamos a hablar de lo que sucedió. Me parece que las personas hoy en día se proyectan como sus infancias fueron tristes, se proyectan en las personas que quieren traer la crianza respetuosa hoy en día y son súper, o sea, súper hirientes. Entonces siento que, no me lo pediste, pero te lo voy a decir, no reflejes tu triste y fracasada crianza en las demás personas porque no tenemos la culpa de que tú hayas pasado por algo así. Pues yo creo que algo que podemos adicionarle a eso es como, si tú decidiste tener un hijo, no es para que viva la vida que tú no pudiste vivir. Deja de creer que como adulto que no pudo vivir X o Y cosa, tu hijo tiene que vivir eso. De acuerdo, de Y, acuerdo. o sea, siento que, bueno, o sea, cuando son niños, como que, ay, no, es que me parece súper chévere, no sé, el tema de las porras, entonces meto a la niña a porra. Eso está bien, te la compro. Pero si la niña decidió que no le gusta, déjala hacer. Si la niña quiere jugar fútbol, déjala jugar fútbol. Porque tiene que ser porrista, porque tú querías. No, Muy no así. puedo. Las fiestas de 15, el matrimonio, cómo debe vestirse, cómo debe hablar, cómo se debe cortar el pelo. Uy, esa es otra. Ese Uy, episodio ha no. sido de puros factos. O sea, no puedo con que es que la niña no se puede cortar el pelo. O sea, ¿por qué? Porque si la niña quiere quedar como Rapunzel cuando le pasaron Y así Jin le cortó el el cabello. cabello y la trasquiló. Si tu hija quiere tener el cabello como Dora la exploradora, déjala hacer. Lo peor que puede pasar es que después no le guste y se lo tenga que volver a dejar crecer. O sea, yo no puedo con esos padres que lloran porque se les corta el cabello a los niños. De acuerdo. Algo que crece, o sea, no se está mutilando, es cabello. O sea, eso va a volver a crecer. Calma. De acuerdo. Nada, me gustó muchísimo este capítulo. Fue una linda forma de recordar que crecí en un hogar muy privilegiado, o Por sea, que dos. crecí en un hogar muy amoroso, que mis papás de verdad que se esforzaron muchísimo en darnos amor a todos y esto no solo se refleja como en mí, Todo sino que agradecer a siento nuestros que papás. se refleja mucho más en mis hermanos varones, ¿sabes? Que se salen de lo que se espera de un hombre. Ellos son muy amorosos, muy respetuosos. En verdad es muy bonito. Entonces, nada, me gustó muchísimo. Pensaba muchísimas cosas de niñas. No voy a decir todas las que pensaba porque me termino aquí canceladísima. Pero no, me gustó muchísimo este episodio. A mí también, de verdad, todo que agradecer a nuestros papás. Son seres humanos increíbles que hicieron un excelente trabajo con las herramientas que tenían. Pero de verdad que se nota el buen trabajo que hicieron y por eso estamos aquí. Ay, sí. Por último, antes de cerrar, creo que sí, hay de pronto personas, papitos, que nos están escuchando. Y a mí me parece como algo que lo más importante en una crianza, siento que es el cultivar y desarrollar la autoestima de las personas. Muchas veces los niños no se creen lo que son, no por ellos mismos, sino porque crecieron en un hogar donde no les recordaron de lo que son capaces. Yo crecí en un hogar donde yo decía, voy a hacer la Power Ranger rosa, mi mamá, claro que sí. Y la Sí, amarilla y la roja si quieres. Entonces, siento que eso es muy importante como desarrollar el tú eres capaz, el tú puedes, el tú eres valioso, el nada. adicionarle a eso, creo que el tema de que si tú estás tratando de brindarle una infancia sana a tus hijos, no permitas que adultos externos le quiten eso que tú le estás brindando. Si tú estás creando un niño que va a ser un adulto saludable, no permitas que un tercero se meta a tu hogar a decirle a tu hijo o a quitarle a tu hijo eso que tú le estás cultivando. De acuerdo. Ay, estuvo muy Me chévere. Bueno, encantó creo que este no haciendo episodio. nada más por hoy. Nos despedimos. Bye. Bye.